Continuamos nuestro estudio en el capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Y decíamos en nuestro programa anterior que, según el punto de vista de Dios, Dios dice que David comenzó a hacer los preparativos para edificar el templo. Y decíamos que eso es lo valioso en este caso. Eso es más importante que todas las batallas en las cuales David tomó parte, más aún que las guerras en las que participó. En realidad es lo más importante que David hizo en toda su vida. Eso es lo que estamos considerando ahora. David está hablando a su hijo Salomón. Ahora, no creemos que David tenía mucho interés en ver que Salomón llegara a ser el rey. Salomón era demasiado flojo, no era vigoroso como su padre. Y mencionamos que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a Juan el Bautista, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre fuerte, vigoroso. Él estaba vestido de pelo de camello. Y el Señor Jesucristo dijo que los que llevaban vestiduras delicadas estaban en los palacios de los reyes. Ahí están los flojos, como Salomón. Él fue educado en un palacio, su educación tuvo lugar en la corte de las mujeres. Esa fue una de las razones por las cuales él podía soportar a tantas mujeres. Estaba acostumbrado a eso. Él no estaba acostumbrado a salir a lugares escarpados en su tierra o a defenderse a sí mismo como lo hacía su padre. Ahora, amigo oyente, no estamos tratando de presentar ninguna clase de excusa de parte de David porque él no fuera un buen padre. Pero sabemos una cosa, que David y Salomón estaban bien separados el uno del otro. La explicación de esto la encontramos en las circunstancias que rodearon la juventud de ambos. Volviendo entonces a lo que nos toca hoy, encontramos a David hablando con su hijo Salomón. Y David le dice, Salomón, tú vas a edificar el templo. Yo quiero entusiasmarte y animarte a hacer esa tarea que es algo muy querido para mí. Yo lo hubiera hecho, pero Dios no me deja porque he derramado mucha sangre. No me venga a decir usted, amigo oyente, que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que él podía hacer lo que quería. Él nunca pudo hacer lo que realmente quería en lo más profundo de su corazón. O sea, edificar un templo a Dios, porque Dios no lo dejó que lo hiciera. Amigo oyente, hay muchos en el día de hoy que debido al pecado que tienen, lo que han cometido en el pasado, no pueden llegar al objetivo que se han señalado porque Dios no se los permite. El pecado nos arrastra, no nos permite avanzar. Eso es lo que le ocurrió a David. Bien, veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 10 de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. David le dice a Salomón, eso es lo que Dios me dijo, que le sería su hijo y que edificarías el templo, y que él establecería tu trono porque es mi trono. Él lo afirmará para siempre. En el versículo 11 continúa, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. David está tratando de dar muchos ánimos a Salomón. Él sabe que necesitará todo el estímulo posible para llevar a cabo esa misión. Después de todo, Salomón era uno de esos que llevaba vestiduras delicadas. Él había sido educado en la corte de las mujeres y no era una persona muy agresiva, que digamos. Salomón recibió los beneficios del reino de David. Se puede decir de él lo que el Señor Jesús dijo, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Salomón, pues, había entrado en las labores de otro, y ese otro era su propio padre David. Escucha ahora lo que dice aquí en el versículo 12. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Él está recomendando con vehemencia que siga sus consejos, es decir, los consejos de Dios, no los de David. Estamos seguros que Betsabé pudo notar en Salomón algunos de los rasgos de David su padre. Uno de ellos era una cierta flaqueza, probablemente en dos direcciones, una de ellas en lo relacionado con las mujeres. En lo que estamos considerando ahora, tenemos los consejos de David para Salomón, pero si usted quiere leer los consejos que la madre le dio a Salomón, los puede leer en el último capítulo del libro de Proverbios. Allí se encuentra lo que Betsabé aconsejó a su hijo Salomón. Bien, leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Él sabía que su hijo se iba a desanimar. Él sabía que él iba a ser un flojo moralmente, por eso le dice que sea un hombre. Y eso es lo importante. Ahora el versículo 14 dice,
He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. David le está diciendo a Salomón, no hay necesidad de ahorrar en este edificio. No hay ninguna necesidad de economizar. Los materiales no faltan. En los días difíciles, en los días en que he sido el rey en este lugar, he tratado de añadir a este reino. Y durante todo ese tiempo también he estado reuniendo los materiales necesarios para la edificación del templo. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no ha pasado eso por alto. Dios está galardonando a David por lo que él realizó. Porque después de todo, David era una persona conforme al corazón de Dios. Dios quería hacer eso. Él quería poner énfasis en el lado espiritual. Y David deseaba eso sobre cualquier otra cosa. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es la mayor ambición de su vida? Se nos dice en el día de hoy que tenemos una juventud sin ningún propósito, sin objetivos en su vida. Creemos que por un lado tienen razón. Hay muchos jóvenes que han sido criados en hogares acomodados, sin ninguna instrucción cristiana, sin habérseles señalado que más adelante puede haber algo valioso, algo que es glorioso, algo que es supremo. Estos jóvenes no han sido orientados en esa dirección. Ellos no recibieron la guía necesaria en sus hogares. Y en estos días, esa labor no se está llevando a efecto en los colegios. Quizá parezcamos un poco heréticos o revolucionarios, pero creemos que no estaría mal que algunas escuelas fueran cerradas completamente, ya que no creemos que estén beneficiando para nada a los jóvenes. ¿Cuál es el propósito de vivir si no se les enseña disciplina y dirección y si no se les da ninguna orientación moral? Hay un gran número de ellos que cometen suicidio. Y también vemos por todas partes jóvenes drogadictos que deambulan sin rumbo y sin destino. Me duele el corazón cuando los veo porque alguien no ha hecho lo que debía hacer. Creemos que mamá y papá han fracasado. Creemos que los colegios han fracasado. Creemos que la iglesia misma ha fracasado. En el caso que tenemos ante nosotros, por lo menos David le está dando algunas direcciones a su hijo. Tú tienes un objetivo de valía, edificar una casa para Dios. Amigo oyente, repetimos, ¿cuál es su ambición en la vida? Permítanos compartir algo que puede servir de ayuda. La pregunta en realidad es, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Eso está en el catecismo. Yo lo sabía de memoria. Aún me acuerdo de este, y es muy bueno. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y a disfrutarlo para siempre. Eso sí que vale la pena. ¿Cómo me gustaría poder entusiasmarlo hoy, no sobre un encuentro de fútbol o de cualquier otra clase, sino en lograr que se interese no con las cosas que están a su alrededor, y francamente hablando, ni siquiera en las cosas de la iglesia? Eso quizá parezca revolucionario también, pero en lo que me gustaría que usted se interese, amigo oyente, que se entusiasme de veras, es con el Señor Jesucristo, con su persona. Él me ha dicho que voy a estar con Él para siempre. Y ya que Él es Dios, creo que su propósito prevalecerá y no los míos. Aparentemente, Él tiene en vista algo maravilloso, algo glorioso. Yo no lo tengo, porque no he visto lo que hay allá, pero estoy interesado. Es bueno poder decir con el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. David, pues, tenía un lugar especial con Dios, porque él tenía un propósito noble, excelso, elevado. Notemos ahora lo que se dice aquí en el versículo 15 de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Continúa David hablando y dice, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Él ya había arreglado con Hiram para que se encargara de la edificación. Ahora el versículo 16 continúa, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Ocúpate de esta tarea, joven. Aquí tienes un digno propósito. Eso es lo que David dice. Y continúa en los versículos 17 al 19, hablando y dice, asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Quisiéramos dirigirnos directamente por un momento
a los oyentes que son creyentes en Cristo. No sabemos lo que usted está haciendo, dónde lo está haciendo o dejando de hacer, pero quizás se ha hundido mucho en su nivel de vida. Quizá lo único que usted está haciendo en la iglesia es chismografiar, o quizá es tratar de encontrarle defectos al predicador. Tal vez lo único que hace es no hacer nada. Hay muchas personas así en nuestros días. Permítanos darle un toque de alerta. Quizá mejor sería picarlo con una aguja para decirle que se despierte de ese sopor en el que se encuentra, que vuelva a vivir y a acercarse a Jesucristo. No importa lo que esté haciendo, dígale al Señor que usted quiere ir con Él, que usted quiere lograr lo espiritual para su vida, para que la misma tenga importancia. Haga algo determinado, algo que sea positivo. Haga algo, amigo oyente, algo que valga. No se quede allí parado o sentado sin hacer nada. Haga algo ahora mismo. Tenga un contacto personal con el Señor Jesucristo. Comience ahora. Ponga manos a la obra. Eso es lo que David le dijo a su hijo Salomón. Él sí que hizo mover a su hijo. Y pasamos ahora al capítulo 23 de este primer libro de Crónicas. David establece a Salomón como rey. Veamos la primera parte del versículo 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días. Alguien preguntó de qué había muerto David. Pues su problema era que estaba lleno de días. Demasiado viejo, amigo oyente. Muchos de nosotros tenemos ese problema también. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, leamos la segunda parte de este versículo 1. Hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y continuamos con los versículos 2 y 3 de este capítulo 23 del primer libro de Crónicas. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Cuando nosotros leímos en Números, capítulo 4, versículo 48, cuando salieron de Egipto y fueron contados, los levitas eran 8,000. Ahora tenemos 38,000. O sea que habían aumentado mucho en número. Dios les había dicho que se multiplicarían a pesar del castigo. Notemos ahora lo que se nos dice aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 23. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David le daba mucho énfasis a la música, y aquí lo tenemos dividiendo a la gente en 3 partes para elevar alabanzas. Ahora el versículo 6 dice, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Estos fueron los que trajeron el tabernáculo. Ahora son destinados a ejercer algo nuevo en el templo. Desde ahora en adelante sirven en grupos. Aquí tenemos a la familia de los gersonitas, la familia de Coat. Estos eran los que habían llevado los utensilios del tabernáculo. Se menciona también a los hijos de Merari. Estos tenían que llevar por el desierto las cosas más pesadas. Todos ellos son mencionados en los versículos que siguen. Pero nosotros no vamos a leer sus nombres ahora. Pasemos entonces hasta el versículo 26. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Ellos tenían antes la obligación de llevar el tabernáculo en el desierto, pero eso ya ha terminado, y ellos tienen nuevos oficios que realizar. Creemos que aquí también tenemos algo que aprender. Hay muchas organizaciones cristianas que en un tiempo fueron utilizadas en los propósitos de Dios, pero llegó una época cuando ya no fueron necesarias para Dios. Cuando Dios ha terminado con algo, Él no lo utiliza más. Sin embargo, hay algunas personas que tratan de conservar algunas organizaciones viejas que ya no están prestando ningún servicio. Esas organizaciones viejas no están sirviendo ningún propósito, y por tanto, es hora de comenzar con algo nuevo. Y Dios comienza a actuar en otras maneras. Aquí lo vemos indicando a los levitas que ya no van a seguir andando por el desierto. Ahora tenemos un templo, por tanto, sus actividades serán diferentes. Nosotros necesitamos en estos días hacer algo por Dios, ya que Él no se detiene, sino que sigue hacia adelante. Y así concluimos el capítulo 23 de este primer libro de Crónicas. Llegamos ahora al capítulo 24. Y quisiéramos volver a recordarle, amigo oyente, una vez más, que estamos en una sección de este libro donde Dios está poniendo énfasis en la edificación del templo. Esta sección habla sobre David, sobre su reino. Sobre el reino de Saúl solo se hizo mención en un capítulo, pero desde el capítulo 11 hasta el 29 todo es relacionado con el reino de David. ¿Qué fue lo de más importancia en el reino de David? ¿Es acaso lo relacionado con sus hombres valientes? Ellos fueron mencionados, es verdad.
¿Fueron tal vez las guerras de David? De ellas también se hace mención. ¿Fue entonces el pecado de David? El pecado del censo del pueblo es mencionado. Tenemos mucho en los libros históricos sobre David, pero ¿qué es lo de mayor importancia en lo que a David se refiere? Pues como ya hemos dicho, comenzando con el capítulo 22 y hasta el capítulo 29, todo es relacionado con el templo. Allí es donde Dios está poniendo el énfasis. Eso es lo que Dios pensó que era de mayor importancia, y allí es donde pone el énfasis. Él indicó claramente que eso era muy importante para él, al igual que para David. Vimos el gran fervor demostrado por David. La cuestión es poner a Dios primero en nuestra vida. Una cosa es decir, sí, soy cristiano, yo he confiado en Cristo. Eso es muy bueno, es maravilloso que usted confíe en Dios. Pero, ¿es cierto que usted pone a Dios primero en su vida? ¿Es Él algo emocionante para usted? ¿Se goza usted en esa comunión? ¿Quiere usted hacer algo por Dios? ¿Está Él guiándole y dándole un propósito en su vida? ¿Tiene usted el deseo de querer conocerle mejor y servirle más? Eso es de suma importancia, amigo oyente. Si usted es hijo de Dios, eso es muy importante. Una de las cosas que andan muy mal, y lo hemos mencionado anteriormente, es que las iglesias de nuestros días se han convertido nada más que en centros de actividades. Actividad sin acción. Es una actividad continua, pero andando siempre en círculos. Es como un remolino. Damos vueltas y vueltas y nunca llegamos a ningún lado. No estamos yendo a ninguna parte. David, en cambio, sí tenía un propósito y se estaba dirigiendo hacia un objetivo. Ahora está animando a Salomón a que haga lo mismo. Y él le está dando una tarea que hacer, y es la de edificar el templo. Lo más grandioso que hizo Salomón fue edificar el templo. Hablando sinceramente, creemos que eso fue lo único de trascendencia que él hizo, o por lo menos que trajo gloria a Dios. Y es muy importante que notemos eso. David, en esta sección que tenemos delante de nosotros, está animando a Salomón para que construya el templo. Él llamó a su hijo y le informó que había reunido todo el material necesario. No solo hizo eso, sino que David también organizó el servicio de los levitas en el templo. Usted recordará que ellos habían servido en el tabernáculo. Los que pertenecían a la familia de Aarón servían como sacerdotes. Luego usted tiene a los levitas y sus tres familias. Ellas eran los gersonitas, los hijos de Coat y los de Merari, y todos ellos tenían tareas bien definidas de lo que tenían que hacer en el desierto. Ellos tenían que llevar el tabernáculo, lo desarmaban, lo volvían a armar. Y los gersonitas por su parte se encargaban de llevar las cortinas y las cubiertas. Los hijos de Coat llevaban los muebles y utensilios. Los hijos de Merari cargaban con las tablas, las barras y los pilares. Era un gran trabajo. Como vimos en el libro de Números, la tarea de desarmar el tabernáculo por la mañana y volverlo a armar por la tarde era una gran empresa. Ahora se quita las barreras del arca. No volverá a ser cargada. Debe quedar permanentemente en Jerusalén, en la era de Ornán Jebuseo. David ha comprado el lugar que será usado como el sitio para los sacrificios, el lugar del templo. Allí mismo se encuentra hoy la mezquita de Omar, y el templo de Dios deberá ser edificado allí. Los levitas tienen ahora un nuevo oficio. Su tarea ahora es en el templo que será edificado, y allí ellos tendrán mucho que hacer. Lo que hace David es organizarlos por grupos. Se reparten por suerte los unos con los otros. Tenían que trabajar por un cierto período de tiempo, luego se retiraban a descansar. Más adelante volverían otra vez a sus labores. Creemos que esa es la manera en que trabajan los bomberos en muchas ciudades. En algunos trabajos en el día de hoy, hay personas que trabajan por 24 horas y luego tienen 24 horas libres. Pues bien, algo similar a eso es lo que ocurrió con los que trabajaban en el templo. En el capítulo 24 de este primer libro de Crónicas, tenemos la organización de estas personas. Leamos el primer versículo de este capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Aarón, usted recuerda, eran sacerdotes. Y lo interesante en este caso es que su servicio se remonta a los días cuando los israelitas se encontraban en el desierto. Avancemos con los versículos 2 y 3 de este capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Lo que está haciendo David es algo bien organizado.
Él no solo está reuniendo el material necesario, sino que está presentando cómo debe hacerse las cosas en el templo. Él compró la propiedad donde debía ser edificado, y ahora Él organiza a los sacerdotes que debían servir allí. Uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Y esa es nuestra razón, amigo oyente, para decir que hoy lo llamamos el templo de Salomón, pero creemos que Dios indica claramente aquí que era el templo de David. El templo que fue edificado en Jerusalén era el templo de David. Fue idea suya, fue su pensamiento, fue su obra. Hizo conseguir el material necesario, reunió a los trabajadores para edificarlo, organizó a los sacerdotes que oficiarían en él, y todo fue puesto en su lugar. Eso es lo que vemos aquí. Él los está organizando por grupos. En total, había 24 grupos. Leamos ahora el versículo 5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Estos hijos fueron organizados en grupos para que cuando uno llegara a servir tendría bajo ellos a otro grupo en el templo. Luego se retirarían y otro grupo llegaba para ocupar su lugar. Creemos que era bastante trabajo y muy interesante de observar. Si usted tiene oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, en Inglaterra, por ejemplo, podrá ver un gran espectáculo. Creemos que a veces es una cosa un poco exagerada. Se podría hacer mucho más rápido de lo que se hace actualmente. Mucha ceremonia, mucho espectáculo, pero eso es lo que les gusta hacer. No creemos que los reyes del pasado hubieran aprobado lo que está teniendo lugar en el día de hoy. Creemos que se sorprenderían mucho de ver lo que ocurre ahora. Eso es lo que tenía lugar en el templo cuando fue edificado. Y vemos que habían sido organizados para obrar de esa manera. Pero aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.